Muchísimas gracias, Graciela. Y este es un tema que para nosotros es muy relevante por diversas razones. La primera es porque el consumo de una serie de productos ha venido cambiando en el mundo a lo largo de los últimos años. Antes las películas se veían fundamentalmente en el cine, las series de televisión en la televisión, ahora un porcentaje muy alto se hace a través de descargas. Antes los medios eran fundamentalmente escritos a través de periódicos, ahora pueden ser, seguramente algunos de ustedes representan alguna plataforma digital. Los servicios de taxi y de entrega a domicilio se hacen a través de la intermediación de plataformas, pero además hay una segunda razón que es muy importante. Durante el periodo de aislamiento en los últimos 2 meses han tenido un crecimiento altísimo el uso de ellos. Y hay una tercera razón, que es una razón de equidad y de finanzas públicas. En la medida en que este sector va creciendo, son cada vez mayores los recursos que van a ir dependiendo de este sector. Si me ponen la primera. Entonces, ¿qué es lo primero que diríamos? Este es un sector que ha venido creciendo muchísimo a lo largo de los últimos años. Alrededor del 2013 representaba únicamente el 3% del PIB y así ha venido creciendo hasta representar en el año 2018 alrededor del 5% del PIB. Se estima que para el 2019 va a ser cerca del 6% del PIB, es decir, esto está creciendo de manera muy, muy rápida. ¿Qué tanto es 5% del PIB? Esto es el equivalente. Le das un clic, por favor. Es el equivalente al total del sector de la edificación, muy a propósito de la construcción. De hecho, son las construcciones más los edificios, lo único que no incluye es la infraestructura, o es un poquito más grande que el total de la industria alimentaria más las bebidas y tabaco. Es decir, es un sector muy grande y que está creciendo de manera muy rápida. Entonces, no es un sector nuevo, pero hace 10 años probablemente representaba una parte minúscula de la economía y por lo tanto los impuestos no asociados a ellos eran muy marginales. Lo que sigue, por favor. Hay una segunda razón por la cual es muy importante encontrar una forma adecuada de gravar a la economía digital, y es una razón de equidad. Si nosotros vemos las 10 empresas más grandes del mundo por nivel de capitalización, 4 de ellas son empresas digitales. De hecho, cuando en foros como el G20 se está buscando cuál es el mecanismo adecuado para gravar a la economía digital, países como Francia o España, uno de los argumentos más relevantes es un argumento de equidad, es decir, lo que ellos dicen: no puede ser que algunas de las empresas más ricas del mundo no estén pagando impuestos. En algunos de estos países estas empresas representan hasta el 4% del PIB. El total de los servicios digitales, según la OECD, están más allá del 10% del PIB. Es decir, este es un sector que está creciendo y que por lo tanto necesitamos tomarlo en cuenta. Y ojalá que por las plataformas digitales escuchen nuestro homenaje diario, los trabajadores de la salud, que todos los días puntualmente a las 6:30 de la tarde les enviamos este pequeñísimo homenaje reconociendo su labor frente a esta pandemia y al cuidado que hacen de todos los demás enfermos. Esta mañana, en los momentos del sismo, pensaba yo que cuán difícil debía ser para los trabajadores de la salud si alguno de ellos tenía que desalojar algún hospital. Afortunadamente eso no sucedió, pero que sepan que pues todos estamos también haciendo nuestra tarea para que entre todos contribuyamos a disminuir los contagios. Así es que vaya este homenaje diario. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Entonces, a mí me parece que esto ilustra de manera muy clara por qué el sector es importante. Lo que no ilustra es cuál es el problema desde el punto de vista tributario. Los códigos tributarios de todo el mundo hasta hace relativamente poco estaban diseñados
para bienes tangibles, es decir, estaban diseñados para periódicos, para ir al cine, para tomar un taxi, pero no estaban tomados para bienes intangibles. Y esto ha creado un reto muy importante hacia dentro de las economías y de las finanzas públicas sobre encontrar cuál es la forma correcta y justa de grabarlos. Entonces les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Nos puedes pasar la siguiente? Bueno, primero un principio muy importante. Prácticamente todas las actividades económicas que tienen ingresos o de ventas tienen que causar algún impuesto. Ese puede ser el impuesto sobre la renta, si hay alguna utilidad, un ingreso o un salario, o el IVA. Incluso los alimentos y las medicinas formalmente forman parte del IVA, pero tienen una tasa cero. Es decir, en un sentido estricto no hay nada que está exento. Pero ¿cuál es el mecanismo que está? El comercio electrónico impone diversos retos. Y les voy a dar un ejemplo. Si ustedes fueran al cine, estarían comprando un boleto en algún lugar físico. Esa compañía dueña de los teatros tendría que pagar en algún momento un impuesto sobre la renta asociado a la utilidad, y se tendría que pagar un impuesto al valor agregado por el boleto. Pero si ustedes descargan una película, el administrador de la plataforma puede estar en California, los servidores podrían estar en Panamá y ustedes estarían descargando la película y consumiéndola en México. Entonces, a diferencia de cuando ustedes van al cine, ni siquiera queda en un principio, en un sentido estrictamente claro, dónde está ocurriendo la transacción. Hay quienes pensarían que está ocurriendo en California o que está ocurriendo en México. Y de hecho eso es parte del debate. Las autoridades norteamericanas querrían pensar que está ocurriendo en California y que por lo tanto se tienen que recaudar los impuestos allá. Nosotros decimos que se recaudan donde se está consumiendo, que sería en México, ¿no? La siguiente. Entonces, hay un ejemplo muy sencillo. Pensemos que alguien compra el New York Times en un estanquillo aquí en México, en alguna tienda. Entonces, esto va a tener dos impuestos muy claros. Si compran, y esta es la versión física del New York Times, van a tener que pagar el IVA cuando vayan a alguna tienda a comprarlo. Y quien vende el New York Times va a tener que pagar un impuesto a la importación. Ahora, ustedes mismos, la misma persona, podría optar por, en lugar de estar comprando el New York Times físicamente, tener una suscripción al New York Times que pueda leer en una tableta o en un teléfono. El consumo del bien es práctico, para todo propósito práctico, el mismo, y por lo tanto tendría que tener una forma tributaria similar, pero ya es distinto porque los registros, por ejemplo, financieros se están haciendo en la plataforma, en otro lugar. Entonces eso requiere tener un acuerdo para cómo poder grabar y retener los impuestos asociados a ellos, para algo que en un sentido estricto son bienes muy similares. En ese sentido, y para tratar de crear un mecanismo claro, justo y transparente para grabar, nosotros decidimos modernizar el marco tributario del gobierno federal e introducir al marco tributario una serie de definiciones que permitieran determinar de qué estábamos hablando. Entonces, hay cuatro tipos de negocios asociados al comercio digital que tuvimos que definir, ¿no? El primero es la descarga o acceso de imágenes, películas, etcétera. Estos son pues las cosas que se hacen como en Netflix, Amazon, Spotify, etcétera. El segundo son los de intermediación entre terceros. Esos pueden ser los Uber, los Rapis, los Airbnb, donde ellos no son los dueños. En el primero, Netflix puede ser el dueño de las películas o incluso el productor de las películas. En el segundo, no son los dueños ni de los taxis ni de las casas que se rentan. Hace algunos meses oí a un financiero muy importante decir que la empresa por valor de capitalización más grande del mundo en términos de hospedaje, que es Airbnb, no tiene un solo hotel, no tiene un solo cuarto. Entonces, lo que hacen son intermediando. El tercero, probablemente les va a interesar, son los clubes en línea y las páginas de citas. Y el cuarto es la enseñanza a distancia, por ejemplo, los cursos de inglés, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es definir cuáles son los tipos de actividades asociadas al comercio digital que pueden ser, que van a ser susceptibles
no de gravarse distinto, porque el IVA y el ISR asociado a ellos ya existía, eso no ha cambiado, sino buscar un mecanismo a través del cual se va a enterar el impuesto asociado a ellos, ¿no? Ahora, esto es muy distinto, porque, y déjenme subrayar esto, no es ningún impuesto nuevo. Ya se tiene que pagar el IVA, ya se tiene que pagar el ISR o se tenía que pagar el impuesto a la importación. Esto es muy distinto de países como Francia o España que sí pusieron impuestos digitales. Es decir, ahí hay un impuesto asociado a este tipo de operaciones. Estos impuestos son considerados de carácter temporal. Había, supongo que ahora con el COVID estas cosas habrán cambiado, se volvieron secundarias, pero había un acuerdo en principio entre los países miembros del G20 para tener una especie de impuesto digital global que entraría en vigor en este año, en el 2020. Pues este tipo de conversaciones cayeron en la lista de prioridades de los países, seguramente es algo que vamos a tener que arrastrar todavía hacia el 2021, pero como pueden ver, la mayor parte de los países en los años recientes, en los últimos 2 años, han venido incorporando alguna forma de gravar a este sector, la que sigue. Y finalmente, habría que aclarar 2 cosas. Esto es algo que nosotros empezamos el año pasado, empezamos con un programa piloto. En el programa piloto estaban de hecho 8 plataformas digitales y 2 prestadores de servicios digitales, y a través del programa piloto que tuvimos con el SAT nos fue ayudando a calibrar y a determinar cuál era el mecanismo correcto. Es muy sencillo lo que está pasando. Si uno piensa en mi empleador, en la Secretaría de Hacienda o en Graciela, para que no se confunda con la Secretaría de Hacienda, cuando a ella le pagan su salario, la Secretaría de Economía le retiene la parte del impuesto sobre la renta y lo entera a Hacienda. Es un mecanismo muy similar al que estamos operando nosotros. Uber, Airbnb o Netflix están reteniendo algunos de los impuestos asociados a las operaciones. No es distinto en absoluto de lo que pasaría, por ejemplo, cuando ustedes van al cine y cuando pagan el boleto del cine hay asociado un IVA. Ustedes no van y le pagan a Hacienda después por separado, sino la compañía de cine le entera el IVA a nombre de ustedes a la Secretaría de Hacienda. Entonces el mecanismo es muy similar. Lo que van a ver aquí, que son los montos en los que se ha venido recaudando entre enero y mayo, se refieren única y exclusivamente al programa piloto. El programa piloto, como yo decía, permitió afinar cuáles eran las reglas, y a partir de junio, que es cuando entró en vigor el nuevo mecanismo, va a empezar a ver una recaudación que nosotros creemos será muchísimo más sustancial. Pero la idea de todo este programa era modernizar y alinear el sistema tributario mexicano a una nueva realidad, una realidad donde una parte muy, muy alta del consumo y del consumo de servicios se hace ya no de manera presencial, sino de manera digital. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan Hernández del periódico Basta y del Grupo Cantón. Nada más 2 preguntas esenciales. La primera, para el secretario de Hacienda. En sí, en total, ¿cuánto ustedes esperan recaudar con esta bueno, digamos, aplicación de impuesto en lo que es la cuestión de plataformas digitales? Y la segunda, bueno, ya aprovechando, ahorita con estas calificaciones negativas que han estado haciendo al país a nivel internacional, ¿cómo esto ha afectado precisamente el desempeño de la economía? ¿Cómo ustedes han afrontado estas calificaciones negativas precisamente para devolver la confianza hacia México? Gracias. Bueno, primero, como notaron, apenas estamos empezando a trabajar en el tema de los impuestos digitales, pero para tener un orden de magnitud de lo que debería ser en el futuro. Nosotros señalábamos aquí que esto está entre el 5 y el 6% del PIB. El 5 y el 6% del PIB deben ser alrededor de 1.3 billones de pesos. La tasa tributaria, más o menos, de la carga tributaria del país está en alrededor del 13% del PIB. Es decir, una vez que nosotros llegáramos a tener un mecanismo estable, esto debería estar representando más de 100,000 millones de pesos. No necesariamente lo van a ver desglosado de esa forma, porque como señalamos, estos son IVA y impuestos sobre la renta, ya van cargados dentro de ellos. Ahora, el tema de las calificaciones. Primero
Me parece que hay dos o tres cosas que puntualizar. La primera, la última gran crisis mundial, que fue la del 2009, como algunos de ustedes recordarán, se dio en el sector de lo que se llamaba la vivienda subprime, y uno de los problemas fue que muchos de los bonos que habían sido emitidos con ese tipo de viviendas tenían calificaciones AAA. Y entonces las calificadoras fueron criticadas de manera muy amplia por eso. Entonces me parece que ahora están tratando de sobrecompensar, y lo que hemos visto es un deterioro de las calificaciones de muchísimos países y empresas. Pero hay un tema que para nosotros es relevante, porque tenemos que empezar a ver un poquito más allá de ello, y es hay un proceso de aversión al riesgo en este contexto, y eso hizo, por ejemplo, que hacia algún momento de marzo el tipo de cambio se subiera hasta 25 pesos por dólar, pero hoy ya está en 22.5. En la medida en que entremos a esta nueva normalidad, donde la economía va a empezar a funcionar en condiciones distintas, pero mucho más parecido a lo que había antes del periodo de aislamiento, todo mundo, incluyendo las calificadoras, van a poder determinar cuál es el nivel de riesgo adecuado del país. Pero déjame darte un dato finalmente, y con esto cierro. Después de la última disminución en la calificación de México, nosotros emitimos un bono o 3 bonos en los mercados internacionales. Explícitamente esperamos a que fuera la calificación y hubiera el cambio para que ningún inversionista se sintiera engañado. Pensábamos levantar, me parece que 3.500 millones de dólares. Tuvimos una demanda que fue 10 veces mayor y terminamos haciendo una colocación por 6.000 millones de dólares. Esto quiere decir que los inversionistas que realmente le ponen el dinero tienen confianza en el país. Algunos de estos bonos eran de un periodo de 30 años, entonces tienen confianza no nada más en esta administración, incluso tienen confianza para lo que va a pasar en las próximas 5 administraciones. Gracias, por favor. Por los negocios, política y rock and roll radio, Lobos FM de Sonora. Dos preguntas, temática, una para usted, secretaria, y el secretario Arturo Herrera. Ayer platicábamos del asunto de la mortandad empresarial y yo le planteaba la necesidad de diseñar o lanzar apoyos quizás de montos superiores a los 25,000 pesos, que han sido muy buenos para la base de la pirámide económica. Usted de alguna manera me concedió razón ayer, sin embargo, de alguna manera tampoco fue muy precisa, ¿no?, respecto a los montos, los esquemas, si va a haber fondos de garantía, si va a haber garantías líquidas, si las empresas tienen la expectativa de acceder a este tipo de créditos, salvando esta valla que a veces es infranqueable del famoso buró de crédito. Entonces, les gustó mucho a las personas que escucharon esta información su respuesta. Sin embargo, pues me pidieron ser más precisos al respecto. Entonces, preguntarle a usted sobre esta materia, si se está diseñando algo, sobre todo que tenemos la expectativa todos que el segundo semestre pues sea de recuperación, y preguntarle al secretario Arturo Herrera en particular si hay recursos previstos precisamente para apoyar a las empresas que no son las muy micro, las que reciben este tipo de beneficios de 25,000 pesos que son créditos, sino más bien a las empresas que van del tamaño pequeño al mediano, y que es donde se está registrando la mayor tasa de mortandad empresarial y que es donde estamos además, por desgracia, perdiendo empleos, ¿verdad? Es un comentario solamente muy breve. El total de recursos que se dispone el sector financiero, en realidad una parte muy pequeña es la que viene a través de la banca de desarrollo, de los créditos que estamos poniendo nosotros. La parte más grande es la que viene a través del sector bancario, comercial y del sector financiero. Y aquí hay dos cosas en las que estamos trabajando. Como es conocido, el Banco de México implementó a través de 2 mecanismos distintos una serie de facilidades para permitir y poner a disposición de la banca comercial y de la de desarrollo alrededor de 750,000 millones de pesos. Nosotros estamos afinando con ellos cuál es la forma más adecuada para poder hacer una mezcla de recursos para que se puedan disponer a la brevedad para las pequeñas y las medianas empresas. Este tipo de recursos no van a tener los montos acotados de los que estábamos hablando aquí. Herrera, siguiendo la pregunta de mi compañero, decía usted ahorita que sí, cuando se estabilice o se logre estabilizar este mecanismo de cobro de impuestos serán como 100,000 millones, pero ¿tienen alguna idea de más o menos eso cuándo podría ser, cuándo es su previsión de lograr controlar estos procesos? Gracias.
Como la pregunta era difícil, 15 segundos mejor. Sí. Yo creo que vamos a… primero, lo que estábamos estimando recaudar ya estaba en la propia meta. Estos no son recursos adicionales. Segundo, va a depender de dos cosas el momento en que se estabilicen los ingresos. De cómo vamos aterrizando nosotros esto, pero la más importante es de cuando se logre hacer un acuerdo a nivel internacional que, como yo decía, originalmente estaba pensado para el 2020. Muchas